1 milímetro por debajo del ápice, volvemos a perforar la mucosa y podemos agarrar una fresa. Agarramos una fresa de baja velocidad y perforamos la mucosa, ¿sí? Con la fresa de baja velocidad y empezamos a perforar hueso dirigiéndonos hacia adentro. Pasamos la cortical, ¿sí? Que la cortical ósea es más o menos, si ustedes vieran el hueso, aquí está la pieza. La cortical ósea del maxilar inferior es gruesa, más o menos tendrá como de medio milímetro a 1 milímetro de grosor. Pasamos la cortical y solo pasando la cortical ustedes van a sentir que la fresa se les va un poquito más profundo. Dejan nada más atravesando la cortical, ¿sí? Y una vez que pasan la cortical, sacan la fresa y aquí meten la aguja. Meten la aguja y pueden empezar a infiltrar el hueso a través de la cortical. Y el anestésico, yéndose en el hueso medular, que es más blando, va a llegar al periápice y va a poderle hacer efecto, ¿sí? Recuérdense que también a este nivel viene posiblemente el dentario y en la parte del anestésico va a mojar el hueso alrededor del conducto y va a hacerle efecto a la anestesia. Existen unos aditamentos también que no venden aquí en Guatemala, pero ¿por qué es importante que ustedes lo sepan? Porque alguno de ustedes puede ser que se vaya a estudiar al extranjero y que les digan, miren, la técnica intraósea y que ustedes se queden en el aire porque no sepan a qué se están refiriendo, pero más o menos lo que les venden también en Estados Unidos son como unas, ¿cómo les podría decir? Ayúdenme ustedes con el nombre, pero son como las, como tachuelitas que se le ponen en las pizarras que son de corcho para poder fijar algo, o un papel y de colocarlo, no sé cómo se llaman estas tachuelitas. ¿Alfileres o no? No es, bueno, hagamos de cuenta que es un alfiler, pero que tienen como una partecita más gruesa donde uno la puede agarrar para perforarle el corcho, ¿sí? Estas tachuelitas que nos venden tienen este agujerito, o sea, traen una aguja en la parte interna que se mete dentro del hueso, pero está envuelta esta aguja dentro de una camisa, ¿sí? Entonces, es un tubo que tiene una aguja. Agarramos esta tachuelita. Chinches, doctor. ¿Cómo? Chinches se llama. Bueno, Es... agarramos esta chinche, por ejemplo, y perforamos el hueso donde habíamos medido la longitud, ¿sí? En vez de agarrar la fresa, agarramos esta chinche y venimos y la vamos perforando el hueso, pasamos la cortical con ella y una vez que está dentro, sacamos la aguja que está en la parte interna y la chinche se queda trabada dentro de la mucosa. Pero la chinche tiene un agujero. En este agujerito, agarramos nuestra aguja, metemos, la aguja puede venir angulada, la metemos aquí y a través de este tubo que está metido ahorita dentro del hueso, inyectamos al paciente. Una vez que inyectamos, sacamos esta chinche, ¿sí? Y la anestesia ya pasó a través de la cortical y lo más seguro es que nuestro paciente ya tenga anestesia en la pieza donde nosotros habíamos calculado depositar el anestésico. Ahora, sí es bien importante que tengamos una medida exacta. Una es para que no lastimemos el periápice y la otra es para que no lastimemos el hueso dentario. Nos tendríamos que haber quedado en una longitud entre lo que es el periápice y el conducto dentario para no lastimarlo. Y una vez nosotros colocamos la anestesia en ese punto, el paciente ya no tendría por qué tener dolor cuando nosotros coloquemos la anestesia, ¿sí? Estas
aditamentos que venden son bastante económicos, pero no es una técnica muy usual, o sea, no es algo que vamos a estar utilizando con todos los pacientes, ¿sí? Si no estaríamos agarrándole como que es alfiletero de todos los pacientes, ¿sí? Pero es una posibilidad, es una opción en la cual nosotros podríamos venir y utilizarla si, por ejemplo, no funciona una técnica troncular de manera adecuada, que sabemos que la pusimos bien, pudimos haber puesto una infiltrativa, tampoco nos hizo efecto. Si fuésemos a poner, hacer una extracción, pudimos haber utilizado antes de esta técnica intraósea la técnica intraligamentaria. Pero si no fuéramos a hacer la exodoncia, pues tendríamos todavía esa opción como la técnica intraósea para colocar la anestesia a nuestro paciente. Entonces, esa sería la otra opción. Yo no sé si tienen alguna duda respecto a alguna de las técnicas que vimos. Si no les mencioné alguna de las que vamos a ver, porque miren, pues como les doy clases a las dos secciones, puede ser que en alguna nos haya faltado, pero tuvimos que haber visto Go Gates, técnica de 3 pasos, Basirania Equinosi, técnica AMSA, angulada para el maxilar inferior, la de la tuberosidad, que no la vamos a practicar, pero sí se va a evaluar, la infraorbitaria, infiltrativa para piso de boca, infiltrativa para el paladar, mentoniana. No sé si nos habrá quedado alguna en el aire ustedes, o si en alguna de ustedes tuvieran duda, pues las podemos tratar de resolver. Recuérdense que el examen lo tenemos este viernes. Me habían preguntado qué tipo de exámenes se iba a hacer. El examen viene una parte de selección múltiple y otra parte viene de falso y verdadero, ¿sí? Ambas series tienen factor de corrección, o sea que no van a contestar a lo loco. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta o alguna duda respecto a las técnicas para que la resolvamos en este momento. Yo creo que la de piso de boca no la vimos, pero no estoy segura. Bueno, déjame, ¿alguien más que crea que no vimos la de piso de boca? Yo tampoco recuerdo haberla visto, doctor. Bueno, entonces la vamos a ver. Bueno, pues, la técnica de piso de boca, por ejemplo, es una técnica también, ¿cómo les podría decir? Es una técnica de refuerzo, ¿sí? Por ejemplo, ustedes pusieron Go Gates y el paciente todavía siente malestar, o pusieron una técnica de Basirania Equinosi cuando ustedes están desinsertando las piezas en el por lingual del maxilar inferior, el paciente le refiere todavía molestia, ¿sí? O hagan de cuenta que ustedes van a retraer o extraer una pieza que se encuentra en piso de boca. Por ejemplo, los premolares que se retienen en maxilar inferior generalmente se quedan atrapados por lado lingual. Ahora, si ustedes van a extraer una pieza que está retenida por lado lingual, o bien estuviese retenido un palatal en el maxilar superior, siempre tenemos que poner anestesia por bucal. Y si fuera maxilar inferior, tuvieron que haber puesto anestesia por lado bucal en el maxilar inferior. Por ejemplo, vamos a extraer el primer premolar inferior del lado derecho, ¿sí? Entonces, si ustedes solo ponen anestesia por lado lingual, a pesar de que la pieza solamente está por lado lingual, al paciente le va a molestar, porque la inervación del tejido dentario o de la pieza viene dado por el dentario. A pesar de que la pieza esté por lingual, el nervio que le da la inervación a esta pieza viene desde el dentario. Por lo tanto, tuvimos que haber bloqueado el dentario, ¿sí? O sea, tuvieron que haber puesto una técnica de Go Gates o una técnica angulada Mendoza, o tuvieron que haber colocado la técnica Basirania Equinosi, ¿sí? Y cuando ustedes estén trabajando por lado lingual, si el
paciente le molesta, tendríamos que reforzar la anestesia por lado lingual. O bien, ustedes pusieron la técnica que vamos a ver el día de mañana, que es una técnica mentoniana, ¿sí? Colocamos la anestesia dentro del mentoniano, y si ponen solo mentoniano, ustedes van a tener anestesiado nada más el labio, la mucosa bucal desde el segundo premolar hasta la línea media, y los tejidos dentarios, o sea, el segundo premolar, primer premolar, canino, lateral y central. Pero los tejidos por lado lingual no van a estar anestesiados, entonces nosotros tenemos que venir y colocarle anestesia en lado lingual. Solo déjenme traer, porque aquí tengo la mandíbula, pero les voy a poner aquí un papel para que ustedes miren la inserción de los tejidos en piso de boca y en dónde tendríamos que poner la anestesia. Esperen un segundo. Bueno, ya fui a traer mis tejidos. ¿Sí? Y estos, hagan de cuenta que este es el tejido en piso de boca. ¿Sí? Es una servilleta pinchada, pero está haciéndonos las veces de el piso de boca. Recuérdense que la musculatura viene insertada en la línea oblicua interna de un lado hasta el otro. Y los músculos de la lengua, hay unos que se fijan en las apófisis geni superiores, y en las apófisis geni inferiores vienen músculos que van hacia el hueso hyoides, ¿sí? Pero aquí tenemos el músculo miloioideo que viene haciendo todo el piso de la boca, ¿sí? Y por encima del músculo viene la mucosa lingual, que la mucosa lingual también se inserta en toda esta región de acá y nos forma el piso de la boca. Ahora, si se recuerdan de anatomía, cuando estábamos viendo que el nervio lingual desciende en la cara interna de la rama y también desciende el nervio miloioideo que se desprendió del nervio dentario, ¿sí? Y que va también a insertarse en el piso de la boca, vienen recorriendo todo el piso de la boca desde atrás hacia adelante y van dándole inervación en todo este sector. Pues si ustedes ya colocaron anestesia por lado mentoniano, o sea, por lado bucal, y ya tienen anestesiado toda la encía bucal, la encía labial, perdón, la mucosa labial y los dientes, pero ustedes necesitan hacer extracción de alguno de estos dientes, vamos a tener que colocar anestesia distal a la pieza que ustedes van a extraer. Por ejemplo, si ustedes van a extraer el canino, van a poner la anestesia en la primera premolar por lado lingual. Si van a sacar la primera premolar, van a poner anestesia en la segunda premolar, porque recuérdense que la inervación viene de atrás para adelante. Entonces nosotros tendríamos que poner la anestesia una pieza distal a la pieza a extraer para que la anestesia haga efecto desde donde nosotros colocamos la anestesia para adelante, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a agarrar nuestra jeringa desde el lado contralateral. Entonces, nosotros venimos y le pedimos al paciente que levante la lengua. Le podemos decir al paciente que jale la lengua hacia la parte posterior, pero cuando son pacientes pediátricos, a veces es difícil y no les vamos a decir, hacer la lengua para atrás porque no van a hacer caso. Entonces, vamos a agarrar el espejo y nosotros vamos a separar si este es el espejo y esta es la lengua, nosotros vamos a retraer la lengua con el espejo para que nosotros tengamos visión directa. ¿En dónde vamos a estar sentados cuando vayamos a colocar la anestesia en piso de boca? Como es el maxilar inferior, ¿sí? Nosotros nos vamos a sentar
atrás y a la derecha del paciente para colocar anestesia en inferior del lado derecho. Y si vamos a poner anestesia del lado izquierdo, nos vamos a centrar atrás y ligeramente a la izquierda para ponerle anestesia del lado izquierdo. Entonces, yo tengo a mi paciente enfrente de mí, porque yo estaría detrás de mi paciente, ¿sí? Ligeramente a la derecha. Y fíjense que aquí me estoy equivocando ustedes. La posición no va a ser esta. La posición, bórrenlo, ¿sí? Y ahorita me di cuenta que no lo estoy diciendo, sino que lo iba a hacer. Vamos a estar al revés. No sé si logran ver el dibujo, ¿sí? Si voy a poner anestesia del lado izquierdo de mi paciente, me voy a centrar atrás y a la derecha, porque yo tengo que venir con mi jeringa desde el lado opuesto para meterme en piso de la boca, ¿sí? O sea, si voy a poner anestesia del lado izquierdo, yo voy a venir con mi jeringa desde el lado opuesto, ¿sí? Del lado opuesto porque yo tengo que quedar, la aguja tiene que quedar pegada al hueso. Si yo le voy a poner anestesia del lado derecho de mi paciente, yo voy a estar sentado atrás y a la izquierda de mi paciente para traer la jeringa desde el lado opuesto, siempre para poner la aguja lo más pegado al hueso. Si yo estoy del lado anestesiar, ¿sí? Si me siento atrás y a la derecha de mi paciente, cuando voy a poner anestesia del lado derecho, yo voy a traer mi jeringa acá y en vez de quedarme pegado al hueso, me voy a ir hacia la línea media. Entonces no voy a lograr buena anestesia. Entonces, si yo quiero una buena anestesia, voy a traer mi jeringa desde el lado opuesto porque yo quiero que mi anestesia quede pegado a hueso y debajo de la mucosa. O sea, solo perforo mucosa y toco hueso, ¿sí? Y le aspiro e inyecto. Meto mi aguja debajo de la mucosa, toco hueso, aspiro e inyecto. Es como que estuviera poniendo una anestesia infiltrativa en el piso de la boca, ¿sí? O sea, voy a traer yo mi jeringa siempre desde el lado opuesto y el bisel no importa para dónde queda, porque yo voy a estar pegado al hueso, ¿sí? Entonces, el bisel puede estar para adelante, puede estar para arriba, puede estar para abajo o para atrás. Aquí no me importaría. Pero el bisel no importa hacia dónde queda, pero yo tengo que traer mi jeringa desde el lado opuesto para ponerle anestesia justamente por debajo de la mucosa. Si voy a poner anestesia del otro lado, igual, paso mi aguja, meto la aguja dentro del tejido, topo hueso, aspiro e inyecto. ¿Y cuánto voy a poner o depositar de anestesia en esta técnica que es infiltrativa por lado lingual? Coloco nada más 0.3 ml. O sea, la cantidad de anestesia es bien baja. Es igual que una infiltrativa por lado palatino, ¿sí? Que solamente va a ser 0.3 mililitros. O por ejemplo, cuando le pusimos anestesia al bucal largo, es 0.3 ml. Es poca la cantidad de anestesia que voy a necesitar para infiltrar en piso de boca. ¿Cómo se va a ver el tejido? Ustedes ya se pusieron anestesia, ¿sí? Y no sé si alguno de ustedes notó que cuando se estaba infiltrando anestesia por lado bucal en los tejidos se fueron llenando de anestesia y se les formó como una pelota por lado bucal cuando ustedes depositaron anestesia por lado bucal, ¿sí? En piso de boca no van a ver esa pelota porque el piso de la boca, como no está adherida a la mucosa, al hueso,
puede recibir perfectamente bien anestesia sin que se inflame o que se aumente el volumen de la mucosa. Pero lo que sí pueden llegar a observar ustedes es que se va a poner más blanquecina la mucosa en el área donde ustedes colocaron anestesia. Acá vamos a esperar unos pocos minutos para que haga efecto y ustedes van a empezar a trabajar y van a poder hacer la extracción. Entonces, si ustedes querían hacer una extracción que esté por lado lingual, siempre le tenemos que poner anestesia al dentario, o sea, infiltrativa por bucal o una técnica troncular, y pondríamos anestesia en la mucosa lingual para que no tuviésemos nosotros hemorragia o dolor a la hora de estar haciendo el procedimiento, ¿de acuerdo? Pero la anestesia en lado lingual, recuérdense que si vamos a extraer la primera premolar, vamos a poner anestesia a nivel de la segunda premolar. Si vamos a extraer la segunda premolar, en primer molar. Si estamos trabajando la primer molar y tienen malestar por lado lingual, vamos a poner anestesia a nivel del segundo molar. O sea, siempre una pieza hacia atrás de donde nosotros estamos trabajando. Y si fueran a extraer ustedes la tercera molar, ¿sí? Ponemos la anestesia por lado lingual, ¿sí? Distal al tercer molar. O sea, siempre va a ser una pieza hacia atrás. Y recuérdense que si ustedes estaban trabajando operatoria a partir de la primera molar hacia adelante en el maxilar inferior y al paciente le está molestando, a pesar de que el paciente puede sentir bastante anestesiado largo, pudiera ser de que alguna rama del nervio miloioideo nos estuviera molestando, entonces podemos colocar esta técnica infiltrativa por lado lingual, ¿sí? En piso de boca, para bloquear alguna rama del nervio miloioideo. Entonces esta sería la técnica que nos haría falta y que mañana ustedes van a practicar el día, o sea, mañana. Mañana ustedes se van a poner mentoniana y piso de boca. Se van a poner la técnica AMSA que va en el paladar. Y en el maxilar inferior se van a poner Go Gates del lado contralateral al que se pusieron mentoniana, para que se vayan anestesiados de los dos lados. No se van a poner anestesia del mismo lado, porque yo quisiera que ustedes supieran con qué técnica les fue mejor. Si lograron bien la anestesia del Go Gates y la pueden comparar con la técnica que van a practicar el día de mañana, que sería la mentoniana, ¿sí? Recuérdense que con la mentoniana igual van a depositar la anestesia e igual al finalizar tienen que hacer presión, así como hicieron 1 minuto con el infraorbitario, tienen que hacer presión con el mentoniano durante 1 minuto para que el anestésico se quede dentro del agujero y que no se salga. ¿Alguna pregunta que tengan respecto a estas técnicas? Alejandra Fuentes. Pues por el momento no tengo ninguna duda, doctor. Muy bien. Con la técnica en piso de boca, vamos a utilizar aguja corta, ¿sí? O sea, si usamos mentoniana, con mentoniana usamos corta, con la de piso de boca también vamos a usar la aguja corta. Si, por ejemplo, ustedes estaban haciendo la extracción de la pieza y habían utilizado aguja larga y habían puesto Go Gates, pero todavía les molesta en piso de boca, pueden utilizar la misma aguja larga para poner la infiltrativa en piso de boca. O sea, no es necesario que, es que es aguja corta, no. Pueden utilizar también la larga si es que era un refuerzo, por ejemplo, y habían utilizado la aguja larga. No sé si quedó claro, Catherine, que me había puesto esto. Sí, doctor. Entonces, para mañana con AMSA vamos a usar aguja corta, mentoniana aguja corta, piso de boca aguja corta y Go Gates vamos a utilizar aguja larga. ¿Alguna pregunta? Ahora bien, fíjense que con la técnica mentoniana que ustedes van a utilizar el día de mañana,
a alguno de ustedes se les puede formar un hematoma en la región, ¿sí? En esta parte de acá, donde se coloca la anestesia. Ahora, ¿por qué? Porque justamente donde sale el nervio mentoniano, sale la arteria y sale una vena. Y muchas veces podemos lastimar tanto la arteria como la vena, ¿sí? Y que les quede un morete en la región, ¿sí? A pesar de que ustedes están poniendo la anestesia contra el reborde, ¿sí? Fácilmente se puede volver un hematoma. En ustedes va a ser muy difícil, pero generalmente se va a dar en personas de mayor edad. Por ejemplo, pacientes de la tercera edad que ustedes les van a hacer extracciones y fácilmente se les puede volver una equimosis en la región. ¿Qué vamos a hacer si ustedes utilizan la técnica mentoniana y el paciente les refiere que tiene morado en el área? Si es en las primeras horas que a ustedes los llama el paciente para informarles que tiene un morete en la piel, si los vieron hoy en la mañana y los llaman en la tarde que ya tienen morado en piel, le pueden recomendar al paciente que envuelva hielo en una toallita delgada y que se coloque el hielo haciéndose presión en el área. Unos 15 minutos sí y que descanse unos 45 minutos. O sea que cada hora se va a estar poniendo el hielo a presión, ¿sí? En el área. Eso solo lo va a hacer las primeras horas. Por ejemplo, los llamaron, ustedes lo vieron en la mañana y en la tarde ya los llaman, entonces que se utilice el hielo durante la tarde y parte de la noche. Al día siguiente que ya no se ponga hielo. Al día siguiente que ponga a calentar agua, ¿sí? Dentro del agua caliente, por cada litro de agua, ¿sí? Pueden utilizar 5 ml de vinagre. A mí en lo particular el vinagre no me gusta el olor, me es desagradable. Entonces pueden hacer con té de manzanilla, ¿sí? Agarran más o menos, como les dijera yo, una taza grande, ¿sí? Hacen un té de manzanilla, meten dentro el té, que esté bien caliente, una toalla, le exprimen y lo más caliente que tolere el paciente sin que se queme, que se coloque la toallita caliente en el área donde tiene la equimosis, 15 minutos, ¿sí? Si a los 5 minutos ya lo tiene frío, pues lo vuelve a poner en agua caliente y lo vuelve a poner otra vez. Y más o menos 15 minutos y va a descansar 2 horas. 15 minutos, 2 horas y esto lo va a hacer por 3 días. Ahora, alguien que me explique por qué vamos a usar hielo en las primeras horas y calor en las siguientes. Gabriel. Gabriel Monroy. Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por qué utilizarías el frío en las primeras horas? Perdón, pero me puede repetir la pregunta otra vez, es que me estaba poniendo el audífono bien. No, no tengas pena. AXA. Buenas tardes, doctor. La verdad no sé. ¿Qué manda? La verdad no sé. Alejandra. No sé si estoy bien, pero lo que yo sabía es que cuando se usa frío al principio era para reducir flujo sanguíneo y así no hubiera inflamación. Y después que se intenta como el efecto contrario con calor para que haya más flujo de sangre y después como que, ¿cómo explicarlo? O sea, para que haya flujo sanguíneo y así como que cura, por así decirlo, más rápido. Perfecto. Y sí, esa es la razón, ¿sí? En las primeras horas se necesita el frío porque al haber frío en el área se reduce el flujo sanguíneo. Ahora, ¿qué pasa si no aplicamos frío? ¿Sí? Va a haber un edema del área porque va a haber extravasación del suero que va en la sangre, o sea, en los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos van a estar dilatados y al dilatarse va a salir parte del contenido, ¿sí? Que es suero, o sea, no es sangre, a menos de que se hubieran roto los vasos sanguíneos, pero normalmente lo que se extravasa es el suero,
se sale del vaso sanguíneo y aumenta el volumen. Entonces, si nosotros aumentamos, o más bien disminuimos la temperatura, los vasos sanguíneos se reducen y la posibilidad de que haya edema va a ser menor. Generalmente dejamos frío por las primeras 24 horas, ¿sí? En las siguientes horas lo que nosotros necesitamos es que el suero que hubo extravasación en los tejidos se reabsorba. Entonces ponemos lienzos calientes para aumentar el flujo sanguíneo y que al aumentar el flujo sanguíneo empieza a absorberse el suero que se extravasó y entra al torrente sanguíneo nuevamente que disminuye el edema. Por eso es bien importante, ¿sí? En las primeras horas post-extracción, post-quirúrgicas o de algunas técnicas como la bentoniana que ustedes se van a poner el día de mañana, colocar hielo local para disminuir el edema y en las siguientes horas, después de las 24, poner lienzos calientes para disminuir el flujo. A los que les hayan quitado las cordales, ¿sí? Y se inflamaron, ¿sí? Generalmente a los pacientes que operamos de cordales se les pone hielo en las primeras horas y lienzos calientes en las siguientes, pero es la misma mecánica, es lo que estamos platicando ahorita. Disminuir el flujo y luego aumentarlo. Esa es una posibilidad, ¿verdad? También ustedes el día de mañana tienen la opción, no es una opción pues, pero existe la posibilidad que después de la anestesia ustedes sientan adormecida el área. O sea, ya pasó el efecto de la anestesia y todavía sientan adormecido porque lastimamos el nervio, ¿sí? A este tipo de sensaciones como adormecimiento o tirones, ¿sí? Como jalones en el área, se le llaman parestesias. O sea, no es una anestesia, porque la anestesia es cuando ustedes colocan anestesia y el paciente ya no siente nada. Pero ya pasó el efecto y ustedes todavía sienten como hormigueo en el área, ¿sí? Entonces, es que posiblemente lastimamos el nervio. ¿Alguno de ustedes sabe qué medicamento le podríamos recetar a nuestro paciente si tuviese alguna parestesia al paciente después de que le colocamos anestesia? ¿O qué sería bueno para que el nervio empezara nuevamente a transmitir normalmente y que disminuyera la inflamación del tejido nervioso cercano al área donde nosotros trabajamos? ¿Qué le podríamos recetar al paciente? JM. Está bien tu respuesta, pero decínola. ¿Sí? Complejo B, ¿no? El complejo B puede ayudar si ustedes se colocan, por ejemplo, el paciente tiene parestesia, tiene la sensación y ustedes le pueden recetar complejo B. Aunque el complejo B no se ha determinado a ciencia cierta si es que realmente nos funciona para este tipo de lesiones, ¿sí? Pero fíjense que sí es importante que ustedes le receten algo al paciente, porque si ustedes le recetan algo al paciente, el paciente va a creer que ustedes saben mucho, ¿sí? Y van a decir, ah, bueno, el doctor me dejó esto y esto es bueno y esto me va a ayudar. Y cuando se lee el prospecto, realmente el complejo B sirve para el sistema nervioso. Pero para este tipo de lesiones, aunque no sea el mejor medicamento, pero el paciente va a estar ya más tranquilo de que ustedes le dejaron algo y que ustedes conocen algo que le va a ayudar al paciente y por lo menos no lo va a molestar a ustedes en los primeros días, ¿sí? Lo que se puede utilizar es un componente que ayuda a la regeneración de la membrana o de la membrana de mielina que rodea el nervio, que es un medicamento que se llama núcleo CMP Forte. Y este sí anótenlo porque este les puede servir alguna vez en la vida, ¿sí? El núcleo CMP Forte. Este medicamento sirve
para la regeneración de la vaina de mielina que tiene el nervio. Entonces, el tejido nervioso va a cicatrizar o va a repararse, más bien dicho, de una manera más rápida. ¿Cuál es la dosis del núcleo CMP Forte? Solo viene una presentación y la presentación le pueden dar una tableta al día. La caja trae 30 tabletas por un mes, ¿sí? O le pueden dejar 2 tabletas al día durante 15 días. Y este medicamento sí le va a ayudar mucho más al paciente. El núcleo CMP Forte es un medicamento que no es tan caro y les va a ayudar al paciente cuando existan problemas de parestesias o de alguna neuropatía por trauma que haya ocurrido, un golpe, por ejemplo, y que el paciente tenga malestar en el área. Entonces, el núcleo CMP Forte les puede ayudar, ¿sí? No sé si alguno tiene alguna otra pregunta. Doctor, nada más, aparte de la anestesia, el examen tiene factor de corrección de falso y verdadero también. Así es, solo que factor de... El de... Vamos a ver, aquí tengo el examen. Vamos a ver. Ay, doctor, no ponga corrección. La primera serie es de 35 preguntas, ¿sí? De selección múltiple con un factor de 4×1. Y la segunda serie son 15 preguntas con falso y verdadero con factor de corrección 1×1. O sea que si van a contestar, tienen que estar seguros que la respuesta sea la correcta. Porque por una mala le quitan una buena, ¿sí? Hay gente que me ha quedado debiendo puntos de una serie a la otra, ¿sí? Entonces, procuren contestar si están 100% seguros. Sí, Marcelita, así es. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ¿qué viene en el examen? ¿Sí? Viene el contenido, viene anatomía, ¿sí? Viene lo que son los componentes del cartucho, las partes del cartucho, las partes de la jeringa, las partes de la aguja, materiales de los cuales pudieron haber estado hechos tanto jeringas como agujas. O sea, viene las técnicas que vimos. No les voy a preguntar porcentajes porque eso en realidad al final no es tan importante, pero posiblemente sí, cuál es la técnica que menos efecto hace o cuál es la técnica que más posibilidades de aspiración positiva tenga, sin preguntarles números, porque al final los números no nos sirven de mucho. Pero ustedes que sepan, bueno, en esta técnica sí la posibilidad de aspiración positiva es alta, entonces voy a poner voy a tener necesidad de aspirar más. ¿Cuánto vale este parcial? No sé vos, pero todos los parciales valen exactamente igual. Bueno, entonces nos miramos el día de mañana, jóvenes. Espero que tengan una buena noche. Y el día viernes, lo que les iba a decir es que reposición para el examen no hay. O sea, tienen que llegar al examen sí o sí porque ya tiempo para hacer otro examen ya no